Muy buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy, participando, ¿no? Y teniendo este espacio tan importante en este tema tan importante. Les vengo a presentar, después de tanto pensar qué pongo, cómo le pongo, para tratar y abordar pues este tema, decidí titularlo El proceso de destape, ¿sí? Y los obstáculos a enfrentar de las personas LGBT más, ¿no? Ya va a depender de la región, si le agregan la Q, de la persona igual también, ¿no? Si le agregan la Q, si le agregan una I, si le agregan una A. Sin embargo, pues yo me voy desde el punto, ¿no? De cómo se originó LGBT más. ¿Me puedes hacer el favor de cambiarlo, por favor? Bueno, antes de entrar con las etapas o con el proceso de destape, quiero marcarles qué es lo que estoy mencionando o a qué me refiero como destape, ¿sí? Es el proceso de aceptación para toda la vida, ¿sí? Es cuando una persona hace públicamente o comparte con otros su orientación sexual o su identidad de género. Para algunos puede ser un proceso rápido y fácil, pero para otros puede ser un proceso muchísimo más lento y difícil, ¿no? Como referencia, aquí marco a la Academia Americana de Pediatría, ¿sí? Y, ¿le puedes mover, por favor? También quiero aclarar, ¿no? No todas las personas se destapan al mismo tiempo y tampoco lo hacen con las mismas personas, ¿no? Dentro de tu vida cumples diferentes roles, ¿sí? Que si eres empleado, que si eres hermano, que, o sea, estás en tu familia, estás en un empleo, estás con amigos. Y aquí, pues lo marco claramente, ¿no? No todos lo hacen al mismo tiempo, con las mismas personas. He ahí que no exista una única forma correcta de el destape, ¿no? Del proceso de destape. El proceso de destape también lo pueden llamar o también lo pueden conocer como salir del closet o declararse, ¿no? Esas son las maneras en las que yo lo conozco. No sé si alguno de ustedes han escuchado o tienen alguna otra referencia, ¿no? De decir, bueno, cuando una persona se destapó o salió del closet. ¿Hay alguna otra palabra con la que ustedes han escuchado? ¿No? Creo que son las más clásicas, ¿no? Se declaró, se destapó o salió del closet. Dentro de este proceso la persona va a ir o puede ir pasando por diferentes emociones, ¿no? Viene a ser una mezcolanza de emociones que van desde el miedo y la ansiedad. Esto puede presentarse tanto antes como después del destape. La euforia y el alivio, pues la euforia, ¿no? Cuando le voy a contar a la persona que le vaya a contar, el alivio, pues ya me liberé, ¿no? Ya me liberé de esto que venía cargando, a lo mejor desde hace un par de años, a lo mejor de toda la vida, ¿sí? ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, aquí ya vengo a marcar el proceso de destape. Como les mencioné anteriormente, no hay una forma única y correcta como para decir, este es el proceso de destape, ¿no? Sin embargo, pues voy marcando aquí algunas etapas que se vienen a presentar cuando una persona pues decide ya salir del closet o destaparse. La primera es la confusión de identidad. ¿Qué pasa aquí? La persona empieza a sentir que es diferente, ¿sí? Como referencia, la Academia Americana de Pediatría marca que este punto de ser diferente muchas veces surge desde que son niños, ¿no? No sabe el niño que, soy gay, soy lesbiana, no, sabe que algo está diferente en él, pero no sabe todavía con claridad qué es lo que pasa. ¿Sí? Esto con investigaciones, con entrevistas que ellos han llevado a cabo, pues es la información que se ha recabado, ¿no? El ser diferente viene a surgir desde incluso que el niño empieza a tener sus primeras interacciones, ¿no? Con otras personas o con otros niños. Otro punto, otra etapa donde empieza este proceso de confusión viene a ser en la adolescencia. ¿Por qué en la adolescencia? Pues porque aquí viene a presentarse cambios físicos. En las mujeres empieza a crecer los senos, empieza la menstruación, cambios que a lo mejor dices, bueno, si yo no me identifico con el género que me asignaron al nacer, no me siento cómoda con esto que me está sucediendo en mi cuerpo, ¿no?
En ese punto, aparte, en la adolescencia viene también esa atracción hacia otras personas, ese interés, ¿no? Que ya empieza que si el noviecito, que si me gusta fulanita, si me gusta tal niño, tal niña. Entonces, cuando tú dices, pues es que me gusta mi compañera, como mujer, ¿no? Un ejemplo, es que me gusta mi compañera, pero pues no puede ser así, ¿no? A mí me tienen que gustar los niños. Entonces es una mezcolanza de emociones que te llevan a sentirte confundido. Es la primera etapa, bueno, es el primer punto de esta etapa. Y se pueden llegar a cuestionar, ¿no? ¿Quién soy? Se viene a presentar estas preguntas de quién soy gay, soy lesbiana, ¿qué soy? Esto, como les mencioné, no de pequeños, pero sí cuando ya van creciendo, ¿no? Que llegan a esa etapa o esa fase de la adolescencia. Como segundo punto, tenemos la comparación de identidad. Aquí surge ya una clarificación, ¿no? De el por qué está manifestando esos sentimientos homosexuales, bisexuales o esa identidad de género con la cual se está orientando, ¿no? Sin embargo, pues sigue todavía esa duda, ¿qué está pasando? ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Esta atracción es temporal o será una tendencia que va a ser permanente? ¿Sí? Aquí es muy común que la persona se aísle. ¿Por qué? Porque pues no sabe si compartirlo o no, no se siente comprendida, no sabe ni siquiera lo que le está pasando, ¿no? Entonces, aquí sí llega un momento en el cual la persona tiende a aislarse. En el punto número 3, quedó muy amarillo, casi no se ve, pero está la tolerancia de identidad. Ya se va tolerando un poquito más como gay, como bisexual, como transexual, como lesbiana, ¿sí? Ya puede llegar la persona aquí en este punto a un acuerdo de aceptarse tal cual, ¿sí? Todavía no está preparado aquí en este punto para compartirlo con otros, ¿sí? Solo se acepta, es ya su aceptación. También puede llegar a tener una doble vida. ¿Por qué? Pues por la presión social, ¿no? En este círculo, pues puedo expresarme conforme a mi orientación sexual o conforme a mi identidad de género. Sin embargo, pues no hay una apertura total, ¿no? En cuestiones de quién soy y qué soy. De igual manera, otros en este punto ya empiezan a buscar ese apoyo de otras personas, ¿sí? Para empezar a conocer un poquito más acerca de lo que están sintiendo, ¿sí? Y qué están sintiendo y las experiencias de alguien más, ¿no? Para decir, bueno, no soy la única persona que ha pasado por esto, ni seré la primera ni la última, ¿sí? Y el acercarse, el sentirse comprendida o comprendido en esta parte, pues le facilita el llegar al siguiente punto, que viene a ser la aceptación. Aquí ya no solo se tolera, ya no solo sabe que pues hay algo diferente y que ese algo diferente se puede llamar alguna orientación sexual diferente a la que estamos habituados, que es el heterosexual, ¿no? Que viene a entrar dentro de la clasificación binaria hombre-mujer, género masculino y femenino. Aquí ya te aceptas como algo más, o la persona se acepta como algo más. Y no solo a tolerar, como les menciono, forma amistades con personas con su misma orientación sexual y con su misma identidad de género. También se da cuenta, ya empieza a indagar un poquito más, se da cuenta que puede ser feliz, pleno, con esa orientación sexual y con esa identidad de género, ¿sí? El cuarto punto, el orgullo de identidad. La persona LGBT y más, como les digo, depende de la región de la persona, se siente orgullosa, ¿sí? De su orientación sexual, se siente cómodo de ser parte de una comunidad, ¿sí? De una comunidad LGBT. Ya no está el temor de ser identificado, ya no surge tanto ese miedo de que ¿y si me descubren? ¿Qué va a pasar si se dan cuenta? Ya se puede expresar con un poquito de mayor libertad. Aquí en este punto viene a reclamar pues lo que le pertenece, ¿no? Ese derecho, esa igualdad, esa lucha que, bueno, actualmente lleva 50 años, pero yo creo que es ya desde hace muchísimo tiempo. Nos vamos a la historia, lo que Lamborghini nos estaba compartiendo, ¿sí? A terminar con esa cacería, ¿no? Con esa cacería que
que actualmente, que en estos tiempos todavía sigue. Entonces, ya viene a expresar ese descontento, ya se puede expresar, abrir un poquito más. Y en el último punto, viene esta síntesis de identidad. Aquí ya pudo haber compartido con algunas personas, puede que todavía sea algo que tenga reservado única y exclusivamente para él o para ella. Sin embargo, aquí la orientación sexual de la persona se integra en su totalidad, identidad, perdón. Su orientación sexual se convierte en una parte de, ¿sí? Ya no es la etiquetota esa de soy solamente gay, soy solamente bisexual, soy solamente lesbiana, soy solamente trans. No, ya es una parte nada más de su vida, ¿sí? Que le permite seguir siendo médico, siendo científico, siendo lo que es, ¿no? No sé, hermano, amigo, compañero de trabajo. Este es un proceso que la persona vive, ¿sí? Es un proceso interno, que si bien, como les menciono, llega a compartirlo con otras personas, es la chamba o el trabajo interno. Aparte de estas dificultades que se presentan en cuanto a la confusión, en cuanto a ir identificando qué le está pasando y llegar al punto en el cual dice, bueno, soy lesbiana, soy bisexual, soy trans, quiero hacer una transformación en mi cuerpo, soy gay, está el contexto que le rodea a la persona, ¿no? Y este contexto, nosotros como contexto, podemos influir tanto de manera positiva como de manera negativa, ¿sí? Como hemos visto. La influencia, bueno, aquí les quiero hablar de la influencia negativa que hemos tenido en la comunidad, ¿no? LGBT. La discriminación y la violencia son una realidad y lamentablemente aquí les marco, ¿no? No hay un registro nacional, ¿sí? De crímenes que permita llevar o conocer las condiciones, ¿no? De los delitos o los homicidios que se hayan cometido en contra de estas personas, ¿sí? O cómo va la investigación, ¿no? Muchas veces sí llega la denuncia y todo, pero hay omisiones y omisiones muy importantes. Más sobre todo cuando se trata de asesinatos, ¿no? De asesinatos por el odio, por la homofobia, por la necesidad del perpetrador de castigar conductas que no van acorde a esto que les menciono, ¿no? Es que eres mujer, te tienes que comportar de tal manera, es que eres hombre, te tienes que comportar de tal manera. En el informe de la CIDH, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, se observó que durante un periodo de 15 meses, entre enero de 2013 y marzo de 2014, se cometieron 774 actos de violencia contra personas LGBT y 594 asesinatos. Que digo, es un registro que tienen, sin embargo, bueno, yo creo que se quedan cortos con el número, ¿no? Yo creo que se quedan cortos. Y sí, en realidad cuando vas, digo, en lo personal, iba investigando, iba artículos, comisiones, viendo información, si te das cuenta que no checan, ¿no? Y que no hay un lugar específico en el cual puedas ir y determinar, ¿sabes qué? Hay tantos delitos específicos, hay tantos asesinatos y los casos van de tal manera. Aunque existe la colaboración con organizaciones como organizaciones de los Estados Americanos, ¿sí? Para eliminar o buscar favorecer a esta comunidad, eliminar prejuicios y estereotipos, todavía hay muchísima chamba, ¿no? Todavía hay muchísimo trabajo que hacer. No hay o es totalmente diferente esta generación a generaciones pasadas, ¿no? Antes era de verdad un crimen, lo vimos con lo que se llevó a compartir, que si tú decías, ay, soy gay, no, pues ya parecía que dijiste maté a una persona, ¿no? Y eras súper señalado, e incluso llegar hasta la muerte, ¿no? Por esa misma cuestión de orientación sexual o de identidad de género. Dentro de los
actos de violencia, o sea, no solamente se trata de actos o violencia verbal, ¿no? Viene a entrar la violencia física y la violencia emocional. De igual manera, pues la discriminación. Amenazas, insultos, chantajes, humillaciones, que llevan a la persona a sentirse aislado y muchas veces acechado, ¿no? Violaciones correctivas. De verdad es triste la información con la que te encuentras cuando estás indagando acerca de este tema. Violaciones correctivas, alguna chica que dice, bueno, mis preferencias sexuales son hacia otra mujer, ¿no? Me gustan las mujeres. Bueno, pues vamos a prepararte, ¿no? Es que no has probado tener una relación con un hombre. Violencias correctivas, totalmente injusto. Matrimonios homosexuales forzados, heterosexuales forzados. Hay quienes, mira, tú no sales de esta casa si no te casas con fulanita, como hombre, ¿no? Tú no sales de esta casa si no te casas con la novia que tenías en la secundaria, a lo mejor, ¿no? Eso es mucha presión de la familia, ¿por qué? Por el qué van a decir los otros, ¿sí? Intervenciones coactivas para cambiar su orientación sexual. Es de pena, de verdad, que todavía en estos tiempos médicos, psiquiatras, psicólogos utilicen, ¿sí?, herramientas que se supone son terapéuticas para buscar que la persona cambie de orientación sexual o de identidad de género. Sin embargo, pues sigue siendo una realidad, ¿no? Como factores de discriminación, pues la persona está muy propensa a que si lo hace público, a que si hace pública su orientación sexual o su identidad de género, pueda perder su empleo. Incluso puede tener dificultades, ¿sí?, para un nuevo empleo o una nueva oportunidad de trabajo. La prohibición de acceso a lugares, ¿sí? Así como muchas veces te encuentras prohibido mascotas, prohibido niños, que dices, bueno, entonces ¿de qué se trata, no? Prohibido alguna persona, prohibido lesbianas, prohibido gays, prohibido homosexuales. También sucede, ¿sí? Les cierran puertas y eso pues es un acto de discriminación. El rechazo, ese temor constante de ser rechazados y que también viene a ser una realidad, el rechazo de la familia, como mencionaba Lamborghini, ¿no? Dices, bueno, ¿a quién me acerco entonces, no? ¿A quién me acerco si no le puedo contar a mi mamá, si no le puedo contar a mi papá, si no le puedo contar a mi familia acerca de lo que me está sucediendo? El rechazo de los amigos, no, pues ya no te voy a hablar, ¿no? No vaya a ser que se me vaya a pegar. O cuestiones que de verdad quedan dentro de la ignorancia. De los compañeros de trabajo, ¿sí? Que ahí se viene a presentar también muchas veces el que, bueno, ya te empiezo a hostigar, te empiezo a marcar actitudes hostiles constantes. Y aquí puse instituciones religiosas, ¿sí? Pero también, o sea, instituciones políticas, instituciones gubernamentales, diferentes instituciones que también cierran, ¿no?, el paso a estas personas, a esta comunidad. Muchas de estas manifestaciones, ¿sí?, muchas de esta violencia se genera porque el perpetrador se basa en esa necesidad de castigar. ¿Qué quiere castigar? Identidades, expresiones, comportamientos o cuerpos que difieren de las normas, de eso que les menciono, ¿no? Bueno, tú como eres hombre, pues te tienes que portar como tal, ¿no? De acuerdo a esas características que te marcan de acuerdo al género masculino. Entonces, como no se viene a dar esto, el perpetrador busca, no, bueno, aquí me baso y aquí tengo yo mi respaldo para poder yo castigar a esta otra persona. Las acciones o los actos que por lo general se castigan son las muestras de afecto de personas del mismo sexo, ¿sí? Cuando ven a dos chicas, si se toman de la mano, si se están dando un beso, si se abrazan. Y no se diga, ¿no?, cuando ven a dos chicos, es muchísimo más elevado el porcentaje de violencia que se genera hacia los chicos, a los gays, ¿sí?, que el que se genera hacia las lesbianas, por ejemplo, ¿sí?
Otro punto que se busca castigar es cuando se ve a un hombre y lo ven femenino. Entonces, la feminidad, de un hombre o la masculinidad de una mujer. También es una realidad que está el abuso de autoridad, ¿no? Que hay personas que se toman o se basan en que son la autoridad y que la otra persona está cometiendo un acto inmoral para poder aprovecharse y castigar. Y como les mencionaba hace rato, ¿no? Igual una gran barrera para estas personas es las barreras, el acceso a la salud, ¿sí? El acceso a la salud que muchas veces viene a ser deficiente, muchas veces se les viene a negar el servicio o si los llegan a consultar buscan también, ¿no? ¿Sabes qué? Hay un tratamiento con el que puedo hacer que cambies de orientación sexual o de identidad de género. No se diga, ¿no? Cuando llegan a comentarle o a compartirlo con la familia, bueno, la mamá y el papá luego, no, vámonos con el psicólogo o con el psiquiatra para que te arregle, ¿no? Ahí no hay nada que arreglar. ¿Le puedes cambiar, por favor? Las consecuencias de esta violencia, de que estas personas estén en un contexto que no les favorezca, de estos prejuicios, de esta exclusión social y la violencia, pues sin duda, ¿no? Pueden generar secuelas en la salud mental, ¿sí? Secuelas en la salud mental como cualquier otra persona que se ve expuesta a maltratos, a violencia, ¿sí? A discriminación, ¿sí? Y lo que nos lleva a definitivamente concluir que estamos hablando de personas, ¿no? Independientemente de la orientación sexual y de la identidad de género. Temor al destape, por supuesto, ¿no? Si veo en las noticias que en tal parte asesinaron a un trans porque se les dio la gana, obviamente va a haber un temor al destape, un temor a salir del closet, un temor a hacerlo público, ¿sí? Que muchas veces es algo que dices, bueno, no, esto me lo llevo hasta la tumba, ¿no? Que nunca llega a ese proceso de destape. Ansiedad, por supuesto, depresión, trastornos alimenticios y ideación suicida y muchas veces pues llegar el acto, ¿no? El suicidio, son una realidad y es algo que llega a suceder en estas personas. ¿Sí? Y como les menciono, o sea, no es una cuestión exclusiva de ellos, pero sí como están expuestos a violencia, están expuestos no solo a violencia verbal, ¿no? A violencia física, esto les viene a afectar en cuanto a su salud mental, perdón. Como parte de qué podemos hacer o cómo podemos contribuir, bueno, definitivamente es necesaria la educación en el respeto para la aceptación, la educación en el respeto para el reconocimiento de la diversidad. Como notas o como información que cura, actualmente vendrán a escuchar de esa polémica que hay, ¿no? De que no, ¿cómo crees que le van a empezar a hablar a los niños? ¿O cómo creen que le van a empezar a hablar a los adolescentes acerca de la diversidad sexual? Pues la información sobre la diversidad sexual definitivamente no hace cambiar la sexualidad de nadie, ¿sí? Esto es totalmente un mito y sí es importante que se dé a conocer, ¿no? Porque pues este miedo venda los ojos de las otras personas, se respaldan en ello y no permiten, ¿sí? Este crecimiento o el educar como debería de ser. La homofobia no es una fobia. ¿Por qué? Porque las fobias están motivadas por una emoción. ¿Cuál es esa emoción? El miedo, ¿sí? Aquí la homofobia, yo creo que es uno de los puntos que vendría a tener que replantearse, ¿no? Aquí la homofobia no está motivada por el miedo, está motivada por el odio, ¿sí? Y esa emoción, ese odio puede ser de moderado a severo. Moderado cuando la persona dice o expresa, eso es que simplemente, o sea, se lo queda a ella, ¿no? Me da asco, siento no sé qué cuando veo a dos personas del mismo sexo darse una muestra de cariño, ¿no?
Y la homofobia a un nivel severo viene a ser ya cuando se da esa violencia verbal, esa violencia emocional, esa violencia física que, como les mencioné, puede llegar incluso hasta la muerte, ¿no?, de esta persona de la comunidad o esta persona LGBT. Para finalizar, bueno, antes de finalizar los quiero dejar con este pequeño video. A mí me encanta y creo importante para no quedarnos solamente con esa parte negativa o ese contexto negativo en el cual muchas veces se desenvuelven estas personas, ¿no? Este punto para que nos vaya quedando un poquito más claro e ir fomentando esa educación hacia el respeto, esa educación hacia la aceptación de la diversidad sexual. Ay, ¿cómo que no se reproduce? ¿Para nada? ¿Ni poquito? No, es que, no, y como bien lo mencionan, yo creo que esa es una distorsión, ¿no? El hecho de que piensas que porque vas a inculcar en cuanto a sexualidad o vas a educar en el área de la sexualidad, un área tan importante, ¿no?, se marca el hecho de decir, es que estamos fomentando la homosexualidad. Más que nada yo creo que primero tiene que quedar en claro, bueno, qué es lo que se quiere enseñar a los otros, ¿no? Y por supuesto que de acuerdo al nivel de la persona, bueno, van a ser las palabras que vas a utilizar. Siempre hay, bueno, me voy a explicarle a un niño pequeñito y no le voy a explicar de la misma manera que le explique a un chico de 18 años, ¿no? Entonces, eso también es importante y no creo que sea ese punto, ¿no?, el perjudicial, ¿no? No es tanto eso, es más que nada saber cómo lo vamos a plantear, cómo se va a plantear para que se eviten estos puntos de, ¿sabes qué?, rechazo, de estás, pero si demente si tú quieres hablar de la sexualidad. Como lo mencioné, ¿no?, es algo que se viene a presentar muchas veces desde niño, incluso a las personas que entrevistaron, que mencionan, ¿sabes qué?, yo en mi etapa de la adolescencia fue cuando yo empecé a definir o empecé a saber que algo estaba diferente o que algo era diferente en mí. Empiezan a marcar, ¿sabes qué?, pero pensándolo bien, yo me doy cuenta que desde antes, ¿sí? Porque desde antes yo veía la ropa de mi mamá y a mí me gustaba ponerme los tacones de mi mamá, ponerme los vestidos de mi hermana a lo mejor, ¿no? Entonces sí depende muchísimo de las palabras que se utilicen para poder o para querer compartir esta información. No sé si atendí tu respuesta, quedé clara, me expliqué. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Algo más? And I can't change, even if I tried, even if I wanted to. And I can't change, even if I tried, even if I wanted to. My love, my love, my love, she keeps me warm. She keeps me warm. She keeps me warm. She keeps me warm.
doesn't see race. Love has no age limit. That's my best friend. We are neighbors and best friends. We all have different religions, but we have universal love as well. I love my sister. Love is love. Our family is no less than any other family. Not crying on service, 'cause I'm not crying on service. Patient, love is kind. Estoy triste. Estoy triste. Les faltó el feeling de la música. No sé, igual si hay algún lugar luego en lo que la podamos compartir. No sé si alguno ya había visto este video, ¿sí? Sin embargo, pues es algo que yo les quería compartir para ver la importancia, ¿no? Sé que nos buscamos catalogar, buscamos etiquetar y es importante, ¿no? Ver que el amor es eso, ¿no? El amor es amor, sea a quien sea, somos personas y como les menciono y me quiero despedir con esta imagen donde hace mención, ¿no? Soy gay, soy lesbiana, soy bisexual, soy transexual, soy heterosexual, soy como tú, soy humano. Gracias.